Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Marca de Agua de Ana Paulina Calvillo. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora Ana Paulina Calvillo, de Marcel Fernández, el editor de Ficticia, y de Alfredo Núñez Lanza. Bienvenidos. Gracias. Gracias a nombre de Ficticia Editorial, a Luis Bonilla, por facilitarnos, como siempre, su magnífica librería. Bienvenidos a la presentación del libro de cuentos de Ana Paulina Calvillo, Marca de Agua, editado por Ediciones La Rana, editorial del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y Ficticia Editorial. Obra que fue escrita con el programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico, también de Guanajuato, en donde Ana Paulina es residente desde hace poco más de un tiempo. Para presentar este trabajo nos acompaña Alfredo Núñez Lanz. Aquí quiero abrir un paréntesis para felicitar a Alfredo, a quien lo acaban de nombrar miembro del Sistema Nacional para la Cultura y las Artes, lo cual es una felicitación un tanto hipócrita, porque de aquellos años en que yo era tutor y fuera precario, no mío, pero en fin, ya nos echan a los viejos para afuera. No, felicidades, me dio mucho gusto realmente. Y Alfredo, al igual que Ana Paulina y el de la voz, es escritor y editor, en su caso de Textofilia Ediciones, un sello que se lo recomiendo ampliamente y a quien le doy la palabra. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Sí, aquellos ayeres en el Conca, creo que están. Sí, se oye, ¿verdad? Sí, se oye. Sí, pues a mí me da mucho gusto, de hecho, estar aquí con ustedes. Y creo que esto es más una celebración, un festejo por el nacimiento de Marca de Agua. Este libro que, bueno, es un proyecto al que me siento unido de manera muy personal. Estar con ustedes hablando de esta nueva criatura de papel me conmueve mucho y a la vez me llena de orgullo, porque tuve la oportunidad de conocer la primera semilla de este libro, puesto que Ana Pau se integró. Te voy a decir Ana Pau porque es con todo el cariño que te tengo. Ana Pau se integró al espacio de trabajo que tengo junto a Ana García Bergua. Me refiero al Gimnasio Narrativo, donde cada sábado durante poco más de un año acompañamos a Ana Pau en su descenso al laberinto que toda escritura supone, al menos cuando es auténtica, creo yo. Es cierto que a veces en presencia de un cierto maestro, profesor, de una cierta maestra, como alumnos nos sentimos de pronto iluminados, vemos una puerta entreabierta en lo que yo llamaría la burocracia de la enseñanza. Creo que todos sabemos cuál es, ¿no? Y descubrimos por nosotros mismos, más allá de la tediosa secuencia de palabras que cualquier clase o cualquier espacio de taller supone, pues algo que palpita, algo vivo y reluciente, y lo hacemos nuestro. A mí me gusta mucho la etimología del verbo educar, que en realidad es muy conocida, y es extraer de sí mismo. Eso significa educar, llevar hacia afuera, hacer surgir. Creo que esa es nuestra labor como talleristas, y no me dejarán mentir, Marcial, que también ha sido tallerista bastantes ocasiones. En realidad creo que esa es nuestra labor, hacer surgir las voces, que las voces son siempre únicas y que suelen esconderse detrás de capas pues de lecturas, en fin, de muchas otras voces que también como escritores a veces leemos. Y bueno, esa creo que es en sí el trabajo que uno hace en realidad. El mérito es por completo de Ana Pau, pues me consta que la disciplina, el rigor y la fascinación, muy importante su fascinación por el lenguaje, por la expresión, por las formas, por el cuento, nunca la abandonaron en todo el camino. Ella fue muy valiente
pues se topó con el Minotauro varias veces en ese descenso al laberinto y logró vencerlo. Ha sido un privilegio que de hecho haya elegido nuestro espacio y haber sido testigo de la evolución de este proyecto, desde que era una semillita y cómo fue poco a poco germinando hasta que se robusteció ya en este volumen que por fin tenemos aquí. En ese difícil descenso, Ana Pau no solo contó con la ayuda de los miembros de nuestro grupo de trabajo, también con otros lectores generosos, y con eso me refiero, por supuesto, desde el jurado que decidió otorgarle el apoyo del programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico de Guanajuato durante el año de la pandemia, hasta, claro, la editorial a quien Ana Pau se acercó, Leticia, y por supuesto, bueno, a todos los involucrados en la cadena de producción de ese libro, ¿no? También siento un afecto especial por Marca de Agua, gracias a ese amor por las artes gráficas y los libros como objetos, un tema que desde el título pues, se puede apreciar. Para quienes no sepan, la Marca de Agua es el proceso de superponer logotipo, una pequeña imagen quizá, o un texto sobre un documento o un archivo, también puede ser una imagen, de manera tenue para que no sature, y de hecho es un proceso importante en cuanto a la protección de los derechos de autor. De hecho se usa frecuentemente para eso, y también incluso en la comercialización de obras digitales, porque es una manera de dejar un registro, un sello, es como sellar algo de manera tenue, y eso es muy bonito. Los libros, de hecho, siempre nacen de una intrincada cadena donde suelen olvidarse a quienes yo llamo los padrinos. Y ellos son los editores, no me dejarán mentir también. Casi siempre es una labor un poco fantasmal, porque de hecho el editor está detrás, ¿no? Y también pasan desapercibidas las muchas manos de quienes imprimen, doblan, cortan, encuadernan, reactivan y distribuyen. Por supuesto también de quienes difunden. En este volumen de cuentos se encuentran, que de hecho son historias que se encuentran interconectadas, se van presentando como un mosaico o quizá como una constelación familiar, que bien puede leerse como una novela. 3 personajes femeninos son el eje y a su alrededor gravitan otros personajes que de alguna manera marcan la vida de estas 3 mujeres. Ellas son Galia, Alina e Isabela, a quienes vamos conociendo desde su más tierna infancia, pues nos ofrecen con ojos siempre llenos de asombro los intersticios, los pliegues y repliegues de la vida en familia. Voltaire solía decir que la escritura es la pintura de la voz. A través de un coro de voces que van de la primera persona a la omnisciencia, pasando por narradores colectivos, incluso también en segunda persona en un par de textos, si no me recuerdo. Ana Paulina nos presenta perspectivas múltiples y desfocalizadas sobre algunas tragedias familiares, grandes o chicas, que a veces fracturan y otras tantas reconfiguran la propia identidad. También hay aquí una indagación en los mitos fundacionales de todo clan, es decir, los mitos de los que nos anteceden. Por ejemplo, los viejos negocios que formaron quizá la riqueza familiar, el patrimonio familiar, las personalidades de las abuelas, de los abuelos, por supuesto, las anécdotas, los chismes que se van pasando de generación en generación en las familias, los traumas, por supuesto, que también de alguna manera se heredan. Todo esto es expuesto en lo que parecía un trabajo de arqueología familiar. La pluma de Ana Paulina no teme desempolvar los vestigios, por muy dolorosa que sea la tarea. Y eso es algo que también vale la pena respetar mucho. Casi siempre, y eso quizá sea después una pregunta para ti, Ana Paulina, casi siempre en los volúmenes, digamos, ya sean las novelas o los volúmenes de cuentos, que tienen mucho a la autoficción, a estas ficciones del yo, a esta cuestión autobiográfica, casi siempre, de hecho, hay
hay un riesgo, que es que se vuelva un discurso tan absolutamente personal que no llega a conectar con el otro. Y aquí eso, por supuesto, no sucede. Hay un trabajo muy, muy fino en el que realmente estas anécdotas, por muy personales, familiares que parezcan, de hecho, llegan a conmovernos a todos, a enternecernos como lectores. Y eso es bastante bonito. Es decir, la arqueología familiar se vuelve una arqueología familiar en la que todos podemos participar. No existe una secuencia lineal y ortodoxa, entre comillas, en el acomodo de estos relatos, de forma aparente, aunque sí, por supuesto, la hay, pero no existe en realidad un orden temporal. Las historias de Marca de Agua no están unidas por las voces de quienes las narran. Cada una representa un hilo particular, un color específico y otorga una textura que se imprime en ese tejido que el lector podrá apreciar en su totalidad cuando llegue al final. En ese sentido, yo me atrevo a recomendar la lectura de Marca de Agua sí de manera progresiva. Es decir, a veces cuando nos acercamos a los libros de cuentos, podemos tomar el del final y luego nos vamos al del principio y al del medio, porque son historias independientes. En el caso de Marca de Agua, yo sí recomiendo una lectura así, porque a pesar de que no hay una linealidad temporal, y digamos, sí son personajes que van repitiéndose, a otros no, pero sí creo que es importante para llegar a una comprensión más cabal del proyecto, leerlo de esa manera, digamos, de principio a fin, tal y como está editado, pues. ¿Por qué? Porque cuando llega uno al final, a la última de las narraciones, ya hay una cohesión. Y eso es algo que realmente se aprecia mucho de Marca de Agua, ¿no? Al menos en mi lectura fue así. En esta ocasión que lo leí por primera vez ya en un manuscrito, leí el manuscrito por supuesto, pero ya ahora lo leo en una versión impresa, ¿no? Como tal. Es decir, la autora nos ofrece cuentos, en ese sentido muy interesantes porque tienen una técnica mixta. Tienen la técnica del cuento, son pequeños, breves, cada uno tiene su pequeño knockout, como decía Cortázar, pero también pueden ser los retazos de una novela, ¿no? Quedan claros algunos huecos, algunas zonas grises entre las historias, pero con esas zonas grises, con ellas juega la autora para darnos a entender que ese crisol inconexo, aparentemente desilvanado, multiforme, así es la memoria. El recuerdo nunca es imperturbable ni fijo. Cuando accedemos a él, inevitablemente cambia o se transforma. En ese sentido, estos cuentos también, en ellos se pone de relieve que recordar es un ejercicio que necesariamente atañe a la ficción. ¿Qué tanto cuando recordamos estamos también inventando? Y yo creo que eso es lo que también se pone de manifiesto en este libro, en Marca de Agua. Muchas veces el recuerdo es ficticio y en otras depende de quién incluso lo llega a recordar. A mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, un recuerdo personal que vi con algún primo y ese primo recuerda esa misma anécdota de manera completamente distinta y seguro a todos ustedes les ha pasado. Es una memoria personal, pero también es a la vez compartida, pero bajo distintas perspectivas que ambas son igual válidas, ¿no? Y eso es lo que ella pone en énfasis en este libro. Es esta memoria siempre cambiante y que además, bueno, el ejercicio de recordar es en ese sentido paralelo al ejercicio de escribir ficción. En este libro, la infancia juega un papel importantísimo. Es quizás esa marca de agua de la infancia que permanece en nuestra identidad, pese a que cambiemos de circunstancias, de costumbres, de parejas,
de época. La infancia, con su ternura, su mirada llena de asombro, su persistente inquietud y su sensibilidad, son tratadas evitando los clichés. Eso es muy importante porque ya también existen muchos clichés alrededor de la infancia. Y aquí creo que la sensibilidad de Ana Pau es refractaria a esos clichés. Y también al melodrama, es refractaria al melodrama. Aunque todos estos cuentos son piezas que sí están hilvanadas, en realidad también Marca de Agua es una miscelánea. Y es una miscelánea refractaria a esos discursos victimistas de la violencia en México, las escaramuzas políticas y las denuncias sociales. Muy lejos de los temas de moda que son esos. Ahora casi cualquier carácter social tiene un éxito abrumador cuando se expone. Estos relatos más bien parten de lo anodino, lo pequeño, aquello que es cotidiano, y quizá ese es el verdadero hilo que los hermana, junto con un afán, creo yo, de experimentación informada. Y eso lo van a poder ver ustedes en uno de los últimos relatos, en donde Ana Pau prescinde de puntos en los, bueno, hay párrafos que sí están con un punto final, pero digamos las oraciones que componen esos párrafos no tienen puntuación, al menos tradicional. Insisto, lejos de los temas más de moda, de efectismos, porque también estamos llenos de efectismo, en realidad aquí Ana Paulina apuesta por los temas del deseo, la imaginación, el desamparo, también el desamparo, pero también hay una reflexión sobre el tiempo, la vejez, y todos esos temas se abordan con pericia. Celebro que Ana Paulina prefiera indagar en la naturaleza humana, el destino y los fantasmas de antiguas muertes, que en ese sentido me hiciste recordar mucho a Catherine Ann Porter, ahora olvidada, una escritora genial, de hecho, que tenía un vínculo muy fuerte con México, que tiene una novela breve que se llama así, Antiguas Muertes. Y bueno, ahí creo que me hiciste revivir esa lectura. Yo celebro que ella prefiere indagar en estas partes del destino y los fantasmas de antiguas muertes que también forman parte de nuestra esencia. Digamos, son esos fantasmas familiares, esos espíritus por ahí que nos rondan de muchas maneras y que también nos pueden afectar incluso en términos de todas esas expectativas que hay a veces sobre nosotros. Yo le deseo larga vida a Marca de Agua y estoy seguro que dejará una huella, a su vez, indeleble en sus lectores, pues es un libro que vive después de cerrar. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Ahora bien, como editor y también a nombre de Rodrigo Toledo, el mejor diseñador editorial de México, diseño para Leticia, obviamente está presente. Es un gusto mantener desde 2016, año en que coeditamos La Rana y inician los títulos Gallo que no canta, de Mauricio Miranda, que recuerda el mexicanísimo humor de Guillermo Sheridan, Jorge Gardengoya o Marco Antonio Almazán. ¿Quién es Paola Vargas? De Montserrat Campos Sánchez, en el que el sexo mueve varios universos. En 2008, Las esquinas del mundo, de Macaya España, que apuesta por las bifurcaciones que, de un lado, el lector se puede encontrar al diablo, mientras que por el otro, el descubrimiento de que Dios no existe. Y ahora, Marca de Agua, de Ana Paulina Calvillo. Iniciativas que hablan de una cuentística contemporánea que se gesta en Guanajuato y que no solo es una de las ciudades más alucinantes del país, no solo tiene el mejor festival artístico de Latinoamérica,
y unas momias casi tan fascinantes, aunque sí más famosas que las de mi barrio, San Ángel, sino escritores y escritoras que, bajo tales circunstancias, su obra son un reflejo de tal entorno, convirtiendo a Cuébano en una mina de oro y plata que contiene una mayor riqueza que, por ejemplo, Comala, que en realidad es un ataúd, un libro de muertos. Está bonita esa Cuébano, ya nos estamos adentrando. No es para adentrarnos un poco en este mundo que manejamos los editores. Claro. Marca de agua de Ana Paulina Carrillo es un comentario o una noveleta fragmentaria de lo que parecería ser un retrato de su familia a lo largo de 3 generaciones. Inicia en una época en que los padres escogían a las esposas de sus hijos. No voy a decir que eso fue importante. Y en vez de encontrar al primogénito que cargara con la guía el apellido materno, solo descubrieron una de esas maldiciones de las que tenemos la certeza de que no existe, pero que existe. Pero se puede pensar que dicha crónica es de la propia familia de Ana Paulina. En cuestiones de letras, vaya que Ana Paulina sabe de tipografía, tanto así que pertenece a una 4ª generación de impresores, hecho que la enorgullece. En cuestiones de literatura, pues, no existe nada menos biográfico como una autobiografía. Pues la memoria suele convertirse con una velocidad pasmosa, primero en asociación de ideas, imágenes y anécdotas que el cerebro suele convertir en imaginación, mientras mejor fue el suceso, más imaginario se convierte con el tiempo. Y es más o menos lo que estaba diciendo el rey. Y segundo, cuando tal imaginario es llevado a la ficción, es decir, al papel o a la pantalla, la sola intención con la que se escribe lo acaba alejando más del suceso en sí, pues el autor en este caso, nacedora de, lo narra desde un punto de vista único, imposible de compartir objetivamente, ya porque nadie más puede ver lo que ya vio, ya porque cada perspectiva es distinta y la perspectiva de X cosa o de X persona no tiene nada que ver con la perspectiva del otro. Me gustaría ahondar en este tema que no es otro, valga la redundancia, el de la teoría del conocimiento, su posibilidad y imposibilidad, epistemología. Y me gustaría hablar de los empiristas ingleses como Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. Pero como lo que quiero es que compren el libro. Sí, perdón, pero la 4T me volvió un nuevo pobre. O explicario. A todos los que estamos en este. O de plano en conservador o en un neoliberal, pero les diré que en marca de agua se verán reflejadas sus familias. Sí, en su mayoría de clase media o clase media alta mexicana, que al igual que la suya, la de Ana Paulina, la mía, o sea, la de todos nosotros, se tratan de familias absolutamente disfuncionales en su funcionalidad cotidiana. En nuestra familia, los primos mueren ya asesinados por una inocente niña. La frase, ahora que la escribí, me recordó el caso del inocente niño asesino de André Gay. O bien porque padece una enfermedad incurable, en la que los objetos, una higuera, sí, como la del supuesto paraíso, el del árbol del bien y del mal, le dicen, una motocicleta, un auto como el de la portada del libro, un encendedor, una casa de campo, se convierten en posesiones de vida o muerte. Y lo son, porque en sí esconden el simbolismo de cuando nos convertimos en sapiens,
Bueno, casi un sábado. Marca de agua de Ana Paulina Calvillo también habla de despojo, de esclavismo, de suicidio, de poder, de accidentes, de competencia, del deseo, de síndromes diversos como el de Edipo, de mujeres golpeadas, de la vejez, de la imaginación del desastre, es decir, pero como vemos cotidianamente. Sí, ustedes, ella, yo y ella, pero no en un tono de, ya también lo decía, pero no en un tono de denuncia o de panfleto, sino con una intención artística exquisita en la que el lector, estoy seguro, buscará armar su árbol genealógico como cuando armó el árbol genealógico de 100 años de soledad en busca de encontrarle un error a un libro. Gracias, estoy cierto que a quien vienen a escuchar es Ana Paulina. Le doy las gracias primero por haber escogido a Leticia como portadora de su trabajo, de su primer libro de cuentos, o de su ópera prima, si descartamos la dramaturgia, que no sabemos si es literatura o no, y este tipo de cuestiones. Por eso apunta el tema, por eso apunta el dice antes no siempre. Y eso, bueno, un poco más acá con la presentación. Y para no decir más tonterías, Ana Paulina tiene estudios de arte dramático y teatro, es editora de los otros libros y promotora cultural en Guanajuato. Le doy la palabra a Ana Paulina. Muchas gracias. Estoy sumamente contenta muy conmovida con las palabras de Alfredo y de Marcial, pero también de ver aquí tantos rostros, amigos que hace 15 años no veía, nada más por las redes sociales nos vemos, amigos que en realidad no sabía que iban a estar aquí, que me da muchísimo gusto, y la familia también. Yo había escrito un texto que ya no tiene ningún sentido porque habla de la memoria, finalmente, de cómo nace este libro. Entonces, en verdad me gustaría leer por lo menos un fragmento de uno del cuento más ibargüengoitiano del libro, ¿no? Más que decir más de lo que se trata, pues leer un fragmento, porque es un cuento más largo, que se llama Los coleccionistas. El libro está dedicado a mi papá, está por acá también. Luego por ahí hay algunos miembros de mi familia que me dijeron, ¿a tu papá? ¿Y tus hijos qué? ¿Y tu pareja qué? Bueno, este es a mi padre, y este cuento también lo reconocerán algunas cosas, y a lo mejor todos reconocemos a alguien. Una pata de bacachá y 2 coplas familiares, me dijo el ópera loca, y desde que contesté el teléfono supe que iba en serio. No era la primera vez que yo emborrachaba a Fabricio, pero era la primera en que mi socio corría el riesgo de terminar en la cárcel o cuando menos de patitas en la calle. No fue su culpa, ni siquiera la mía. Si tuviera que encontrar al culpable, podría apuntar el dedo al perro de López Portillo, que nos unió en la crisis. Pero ¿para qué fijarse en el criminal cuando se puede buscar la solución? Yo distraeré a Fabricio Acevedo mientras el Ciro falsificaba la tolva que me faltaba. Escogí el Opel Olimpia pensándolo como tema de conversación. Desvié un poco el trayecto al taller para detenerme en la europea y comprar, además del Bacardí, unas lonjas de jamón serrano y una lata de aceitunas negras. Si iba a hacer el trabajo, sería como Dios manda, nada de tacañería. Con los suministros en el asiento delantero, evité el estacionamiento y paré el auto sobre la banqueta.
justo en la entrada del taller y debajo del rótulo de letras doradas. Imprenta Acevedo. Medio siglo impresionando a nuestros clientes. Algunos empleados se asomaron por los canceles, sorprendidos ante mi atrevimiento. Pero el Ciro salió a recibirme y todos volvieron a su trabajo. Ciro Peraloja se ganó el apodo y el respeto porque era el mejor prensista de México. Había trabajado en la imprenta de la Secretaría de Hacienda, de donde lo mandaron a Alemania para capacitarse. Cuando regresó, puso su renuncia en el gobierno y se dedicó a la restauración y al mantenimiento de maquinaria. Luego se estableció con Acevedo porque al viejo le convenía tener de plata alguien que pudiera reparar sus máquinas y cumplir sus caprichos. Yo conocí a Ciro a principios de los 70, cuando el desarrollo estabilizador me permitía importar toneladas de fierros que revendía hasta 10 veces su precio. Una década después, yo había conquistado el récord de hasta 2 ventas diarias, 53 empleados, 36 acreedores, 11 teléfonos, 12 automóviles, varias mujeres, un divorcio y una úlcera. El milagro mexicano terminó. El dólar estaba por las nubes, la banca nacionalizada y el erario público salía de los bolsillos rotos de los mexicanos. Sin dinero ni otra alternativa, adquirí fiada una Heidelberg-Sons 48 por 60 centímetros, 4 rodillos y hasta 12,000 impresiones por hora. Nomás hay que darle una restauradita, le dijo Mejía, a quien apodaban el traidor, no solo porque traía la maquinaria desde el extranjero. Me la paga cuando la coloque, remató para convencer. 7 embaladores descargaron las 2,5 toneladas en mi bodega al día siguiente. Supe que tendría que llamar al Ciro Peraloja cuando terminaron de instalar. Era la belleza misma, la sobriedad alemana en toda su expresión, de no haber estado por completo chamuscada, el sistema eléctrico derretido y la tolva calcinada. Si había que restaurar esta máquina antes de venderla, tendría que hacerlo el mejor. La oficina de Fabricio estaba ubicada a desnivel en un segundo piso. Las paredes de cristal me permitían dominar cada rincón del taller desde su escritorio. Sabía que me observaba, con el buró en la boca, mientras yo recorría el lugar. Pero que él miraba hacia abajo no querría decir que yo lo hiciera hacia arriba. La secretaria me anunció, aunque no esperé la respuesta, que entré sin tocar. Tengo algo que te interesa, le dije, extendiendo la mano antes de colocar el Bacardí sobre el escritorio. Yo tengo una igualita, señaló la botella. Esta nos gusta igual a los dos, pero no es a lo que me refiero. Lo que nos interesa está estacionado allá afuera. Ya se tocaba mirando desde el ventanal al Ciro, que salía por la puerta de emergencia con la tolva original bajo el brazo. No era difícil desinstalarla, y ni siquiera era muy notorio, cuando la máquina no la tenía, pero la ausencia del restaurador era algo que el viejo no pasaría por alto. Regresé al escritorio con 2 vasos y un plato para el jamón serrano. Sabía moverme por la oficina de Fabricio como si fuera mi propio espacio, porque había estado allí muchas veces. Tardes enteras que se alargaban hasta la madrugada. Conocía sus buzos y sus debilidades. Si tiene 4 ruedas no estoy interesado. Son llantas cara blanca. Mi ojo lo limpia no estaba en venta. Yo tenía que ser cuidadoso para encontrar el punto exacto de enganchar a Fabricio en una larga negociación y al final no llegar a nada. Calculé el tiempo necesario para que el Ciro replicara la tolva original de la Heidelberg de Acevedo y volviera con una tolva falsa. Toda la tarde y al menos una parte de la noche. Durante ese tiempo, yo debía manipular la atención del viejo y, para hacerlo bien, mezclar unas onzas de alcohol con una pizca de vanidad. ¿Otro Chevrolet 50, Héctor? No, uno limpia, 100% original. La primera ronda era el gancho, así que preparé las cubas según la receta. En una caña puse mucho hielo, unas gotas de limón, abundante ron, agité el líquido para que se impregnara el hielo y se enfriara el alcohol, le agregué un poco de Coca-Cola, nada más para que pintara. Ya no compro coches, paladeaba la cuba y las palabras. No me gustan. ¿Cómo no si tienes decenas?
se hacía de robar. El viejo Fabricio era un coleccionista como todos nosotros, pero con dinero. Tenía un lote de coches antiguos que presumía en la calle con descaro. El resto estaba en su taller, maquinaria de imprenta y máquinas de escribir, plumas Montblanc y relojes Rolex. Su oficina podría ser un museo o un basurero. Cada rincón escondía un tesoro, pero las piezas estaban superpuestas y amontonadas. Se llevó el puro a la boca y abrió el cajón de su escritorio. Sacó 2 encendedores y me mostró cada uno en una palma de la mano. A ver, Héctor, ¿cuál es el bueno? Los observé sin tener idea. Eran casi idénticos, a no ser por los detalles. El de la derecha parecía más brillante y de superficie lisa. El de la izquierda, por la textura, lucía menos. Los dos eran color plata con un ligero reflejo dorado. Me pregunté si alguno era de oro blanco. No podría atinar basándome en el encendedor, así que puse mi atención en Acevedo. Uno me costó 1,000 pesos y el otro 50,000. Su brazo izquierdo estaba más estirado, más tirante, aunque su mirada se dirigía a la mano derecha de reojo, como no queriendo. Uno es Dubón y el otro es pura imitación. Me quedo con tu derecha, disparé casi seguro. Quédatelo. Te has ganado una mierda de encendedor. Celebró prendiendo el puro con la larga flama salida de su pulmón. Recordé la sentencia de mi padre cuando cambié a Rosa por Marcela. No todo lo que brilla es oro, hijo. Viendo que mi nueva mujer era más joven, buena y sobre todo menos remilgosa. Recogí el encendedor y le regalé a Fabricio una sonrisa de perdedor resignado. Bueno, con este fragmento no sé. Antes de tomar un vino de honor que nos va a invitar Ana Paulina, la editorial simplemente no puede. Antes de que alguien quiera hacer una pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, nos tiramos directo al alcohol. Bueno, entonces, ya solamente nos restaría recordarles que el libro está a la venta. Que de todos los que mencioné de estos guanajuatenses están haciendo la literatura actual, y eso es cierto, en Guanajuato, un lugar bastante mágico. De todos esos autores pueden encontrar sus libros en La Carpa 2, caseta 75 de la Feria del Zócalo, que va a estar toda esta semana. Pueden ver a otros autores de justicia aquí. Y solamente, bueno, en el libro hay una ambición, ¿no? Entonces me recordó una, que cuando uno va a una feria, a una presentación de un libro y no compra el libro, suele suceder, a mí no me consta, pero he sabido de casos que me han comentado. De repente llega a la casa, sin el libro, por supuesto, y se encuentra su marido con su mejor amigo, el marido. No, cosas así suelen suceder. Bueno, cuando había tranvías también esto de las presentaciones, un atropellamiento, la pierna, cosas horribles, ¿no? Que es parte de las cosas que se narran aquí de otra manera, de otras circunstancias, pero suele suceder. Es decir, el libro está a la venta. Ana Paulina se puede quedar aquí hasta la medianoche. No es cierto, nos echan a las 9. Y bueno, y les agradecemos su presencia. Van a disfrutar en verdad de este trabajo. Y creo que no nos resta más que agradecer a todos su presencia. Y bueno, agradecer a la librería Bonilla, que está preciosísima, y a Rodrigo Toledo, que no tengo el gusto de conocerlo. Rodrigo, por esta bellísima portada que tiene, bueno, como todas las portadas de Leticia, pero que a mí me volvió loca. Muchísimas gracias, Rodrigo, un trabajo excepcional. Muchas gracias.